sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Un hombre pasó 20 años en la iglesia, oraba, diezmaba, servía, y seguía en la ruina, hasta que encontró un salmo olvidado en un banco de plaza. Lo leyó una sola vez, y todo lo que le habían enseñado sobre riqueza y espiritualidad se derrumbó. Ese salmo era el 112, y lo que está escrito allí contradice todo lo que te dijeron sobre merecer prosperidad. Durante siglos, ciertas interpretaciones religiosas han funcionado como anestesia colectiva, adormeciendo tu capacidad de reclamar lo que por diseño divino te pertenece. Conocí a un hombre llamado Ricardo. 20 años en su congregación. Diezmaba, oraba, servía, pero su vida financiera era un desastre continuo. Deudas crecientes, oportunidades esfumadas, y cada vez que preguntaba, la respuesta era la misma. Dios te está probando. La pobreza es virtud. Hasta que encontró el Salmo 112 en una Biblia olvidada, y lo que leyó lo dejó paralizado. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Bienes y riquezas en la casa del justo? Ricardo sintió como si un velo se rasgara, como si durante 2 décadas hubiera estado mirando la realidad a través de un cristal deformado. El Salmo 112 no es una promesa condicional. No dice, tal vez tengas riquezas si Dios está de buen humor. Dice, hay, presente, afirmativo. Las riquezas están en la casa del que teme al Señor. Pero aquí viene la trampa. Temer al Señor no significa temblar de miedo ante un tirano cósmico. Significa reverenciar las leyes del universo, alinearte con los principios que gobiernan la creación, operar desde la conciencia de que eres co-creador, no mendigo. Y aquí es donde muchos pastores frenan el discurso. Porque si tú descubres que la prosperidad es tu estado natural, que la abundancia es tu herencia de nacimiento, que el dinero es simplemente energía materializada, entonces ya no necesitas intermediarios que te expliquen cómo ganarte el favor divino. Te vuelves soberano, invencible, y eso, para ciertos sistemas, es peligroso. El versículo continúa. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. No es que las malas noticias no lleguen. Es que cuando llegan tú permaneces imperturbable, porque tu seguridad no descansa en circunstancias externas. Tu firmeza no depende del mercado, ni de la economía, ni de lo que digan los noticieros. Está anclada en algo más profundo, en la certeza inquebrantable de que eres parte de un sistema diseñado para la abundancia. Pero antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque si este mensaje ya está resonando en algo profundo dentro de ti, es señal de que estás listo para lo que viene. Y lo que viene es más poderoso de lo que imaginas. Ricardo empezó a estudiar el Salmo 112 como un arqueólogo estudia jeroglíficos. Cada versículo era una capa de realidad esperando ser desenterrada. Y descubrió algo demoledor. El texto no habla de fe pasiva, sino de acciones precisas. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. La generosidad que fluye desde la certeza de que hay más de donde vino eso. De la mentalidad de abundancia que reconoce. Cuanto más doy, más circula, más regresa. Y aquí está la clave que los sistemas de control religioso prefieren enterrar. La generosidad no es sacrificio, es inversión, es declaración de fe en la infinitud de los recursos. Una tecnología espiritual que activa circuitos de reciprocidad en el universo, pero solo funciona cuando proviene de la certeza, no de la escasez. Ricardo comenzó a practicar esto. Un café pagado a un desconocido, una propina generosa, una donación anónima, y algo cambió, sutilmente. Como cuando cambias la frecuencia de un radio y de repente captas señales que siempre estuvieron ahí. Oportunidades comenzaron a aparecer, personas lo buscaban, proyectos resucitaron
Y él entendió. No era magia, era alineación. El Salmo 112 contiene una promesa que suena casi obscena. No tendrá temor hasta que vea vencidos a sus enemigos. ¿Enemigos? No son personas, son patrones, creencias limitantes, voces internas que repiten, no eres suficiente, estructuras mentales que te convencieron de que soñar en grande es arrogancia. Y el Salmo promete que verás a esos enemigos vencidos. Pero aquí está el giro. No puedes ver vencido aquello que no reconoces como enemigo. Durante años, Ricardo creyó que su pobreza era virtud, que su mediocridad era humildad. Esos eran sus verdaderos enemigos, y mientras los venerara como aliados permanecían invencibles. Pero cuando los identificó, cuando los nombró, cuando dijo, esto no es de Dios, esto es una mentira, algo en el tejido de su realidad se rompió, y lo que emergió fue un hombre diferente, no arrogante, sino libre. Aquí es donde el Salmo 112 se vuelve incómodo para las doctrinas de control, porque no promete riqueza para el sumiso, promete riqueza para el justo, y justo significa alineado, íntegro, funcionando según el diseño para el cual fuiste creado. Y si fuiste creado a imagen de un Creador infinitamente abundante, ¿qué te dice eso sobre tu naturaleza? Te dice que la escasez es la anomalía, no la abundancia, que la pobreza es el error del sistema, no la voluntad divina, que cuando vives en miseria mientras predicas fe, hay una desconexión fundamental, y esa desconexión es simple. Estás operando con software corrupto. Ricardo me dijo años después, el Salmo 112 no me hizo rico, me despertó, y al despertar la riqueza fue consecuencia natural, no meta forzada. Esa frase contiene la esencia. No persigues la abundancia, la permites, no conquistas la prosperidad, la recibes, y la recibes porque es tu estado predeterminado cuando eliminas las interferencias. ¿Y cuáles son esas interferencias? Primera, la culpa inducida. Te enseñaron que querer más es avaricia, que ambicionar es pecado, ingeniería de control disfrazada de espiritualidad. El Salmo 112 destruye esa narrativa. El justo prospera. Punto. Segunda interferencia, la mentalidad de merecimiento externo. Te dijeron que si eres lo suficientemente bueno, entonces tal vez Dios te bendecirá. Esto convierte a Dios en un empleador celestial al que debes impresionar. El Salmo 112 revela otra verdad. Ya eres bendecido. La bendición no es futuro condicional, es presente inherente. Tu trabajo no es ganártela, es reconocerla y activarla. Tercera interferencia, la dependencia institucional. Necesitas que alguien ore por ti, que alguien te declare bendiciones, que alguien intermedie. El Salmo 112 te devuelve el poder. Si te alineas con las leyes universales, la prosperidad es automática. No necesitas intermediarios, no necesitas permiso, solo necesitas claridad. Y aquí viene algo fascinante. El Salmo dice, da, reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Fíjate en la secuencia, primero da, luego su justicia permanece, luego su poder es exaltado. Es un circuito. Generosidad genera alineación, genera empoderamiento, genera más capacidad de generosidad, pero debe iniciarse, y el iniciador eres tú, no Dios. Dios ya dio, ya creó el sistema, ya estableció las leyes. Ahora te toca a ti activarlas. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Has sentido esa disonancia entre lo que te enseñaron sobre la riqueza y lo que tu corazón intuye sobre tu potencial? Cuéntamelo abajo, porque esta conversación no es monólogo, es conspiración, en el sentido antiguo de la palabra respirar juntos, despertar juntos, romper cadenas juntos. El Salmo 112 termina con una imagen perturbadora. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. ¿Quién es el impío? El que vive en contradicción con las leyes universales,
el que desea abundancia pero opera desde escasez, el que proclama fe pero practica miedo. Y el Salmo dice que esa persona se irritará al ver tu transformación. Esto no es crueldad divina, es física espiritual. Cuando tú te alineas y prosperas, confrontas a quienes eligieron la desalineación. Tu éxito es su espejo. Ricardo experimentó esto. Amigos que lo abandonaron, familiares que lo acusaron de cambiar, líderes religiosos que lo señalaron. Pero él recordó el Salmo. No tendrá temor. Su corazón está firme. La invencibilidad no es ausencia de ataques, es inmunidad a la perturbación. Es la capacidad de permanecer centrado mientras el mundo se convulsiona a tu alrededor. Y esa capacidad proviene de certeza ontológica, saber quién eres, para qué fuiste diseñado y cómo funciona el sistema en el que existes. El Salmo 112 es corto, 10 versículos, pero contiene códigos de operación para una vida completamente diferente. Una vida donde el dinero fluye sin esfuerzo porque has eliminado las resistencias. Donde las oportunidades aparecen sincronísticamente porque estás vibrando en la frecuencia correcta. Donde los enemigos internos caen porque has dejado de alimentarlos. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para dejar de vivir en modo supervivencia disfrazado de espiritualidad? ¿Estás listo para reclamar la abundancia que el Salmo 112 declara como tu herencia natural? Si tu respuesta es sí, comenta, soy invencible. No como afirmación vacía, sino como declaración de intención, como ancla en este momento de tu despertar, porque las palabras tienen poder, y cuando las pronuncias conscientemente, se convierten en decretos que el universo registra y responde. La segunda parte de este mensaje contendrá las claves prácticas, los pasos concretos, las tecnologías específicas que Ricardo utilizó para convertir el Salmo 112 de texto antiguo en sistema operativo moderno. Pero primero necesitabas este fundamento, esta ruptura, esta grieta en la matriz de creencias que te mantenía pequeño, porque el mayor enemigo de tu prosperidad no es el sistema económico, no es la competencia, no es la suerte, es tu programación interna. Son las voces que susurran, no eres digno cada vez que se abre una puerta. Son las creencias heredadas que equiparan riqueza con pecado. Son los patrones de autosabotaje que activas inconscientemente cada vez que te acercas al éxito. Y el Salmo 112 es el antídoto, es el código de desbloqueo. Es la llave que abre la jaula en la que has vivido sin saber que estabas enjaulado. Retomamos donde quedamos. Has visto el fundamento. Ahora vienen las aplicaciones, porque una verdad sin práctica es entretenimiento espiritual. Y yo no estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para desmantelar las estructuras que te mantienen atado y entregarte las herramientas para construir algo completamente nuevo. Ricardo, el hombre del que te hablé, no se transformó leyendo el Salmo 112 una vez y esperando que lloviera dinero del cielo. Se transformó aplicando sistemáticamente cada principio codificado en esos 10 versículos. Y lo que descubrió fue esto. El Salmo funciona como algoritmo. Si introduces los datos correctos, obtienes resultados predecibles. No por magia, por ley. Primera aplicación práctica, la recalibración del temor. El Salmo abre diciendo, «Bienaventurado el hombre que teme al Señor». Ya establecimos que temor aquí no es terror, sino reverencia. Pero, ¿cómo se traduce eso en acción? Reverenciar las leyes universales significa operar con integridad radical. Significa que tu palabra es contrato inquebrantable. Significa que tus acciones privadas coinciden con tus declaraciones públicas. Significa que no buscas atajos que violen el orden natural de las cosas. Ricardo lo aplicó así. Dejó de mentir. Punto. Ni mentiras blancas, ni exageraciones estratégicas, ni omisiones convenientes. Su sí era sí, y su no era no. Al principio esto lo puso en situaciones incómodas, clientes que esperaban ser complacidos con falsedades, amigos que querían que validara sus autoengaños, familia que demandaba lealtad a narrativas distorsionadas. Pero él sostuvo su postura, y algo extraño comenzó a suceder.
Su vida se simplificó. Las complicaciones que surgen de mantener versiones múltiples de la verdad desaparecieron. La energía que gastaba gestionando mentiras quedó disponible para crear, y las personas correctas comenzaron a aparecer, atraídas por esa frecuencia de integridad. Esta es la primera tecnología del Salmo 112. Vive en verdad, no como moralismo rígido, sino como eficiencia energética. Las mentiras son costosas, consumen recursos mentales, emocionales y espirituales. La verdad es barata, y cuando operas desde ella, accedes a corrientes de sincronicidad que están bloqueadas para quienes viven en duplicidad. Segunda aplicación práctica: el deleite en los mandamientos. El texto dice que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mandamientos. Aquí no son reglas arbitrarias impuestas por autoridad externa, son principios que gobiernan el funcionamiento del universo, y deleitarse en ellos significa estudiarlos, comprenderlos, aplicarlos con fascinación, no con obligación resentida. Ricardo se convirtió en estudiante obsesivo de patrones. Observaba cómo fluía el dinero en su entorno, analizaba qué comportamientos generaban abundancia y cuáles generaban escasez. Leía biografías de personas prósperas buscando los hilos comunes que tejían su éxito, y encontró algo revelador. La riqueza sostenible siempre surgía de valor entregado, nunca de manipulación extraída. Las fortunas construidas sobre engaño colapsaban. Las fortunas construidas sobre servicio genuino se multiplicaban, no por justicia poética, sino por mecánica sistémica. Entonces pregúntate, ¿en qué te deleitas? ¿En series que anestesian tu conciencia? ¿En chismes que drenan tu energía? ¿En resentimientos que envenenan tu presente? ¿O en conocimiento que expande tu capacidad? ¿En prácticas que refinan tu carácter? ¿En relaciones que elevan tu frecuencia? Tu deleite revela tu destino. Muéstrame en qué gastas tu atención y te diré hacia dónde te diriges. Tercera aplicación práctica: la descendencia poderosa. El Salmo promete: su descendencia será poderosa en la tierra. Ahora bien, si no tienes hijos biológicos, esto puede parecer irrelevante, pero descendencia aquí es todo lo que produces, tus proyectos, tus ideas, tu influencia, tu legado. Y la promesa es que si operas alineado, lo que crees tendrá poder. No poder efímero, poder duradero. Poder que transforma territorios. Ricardo entendió esto profundamente. Antes de su despertar, sus proyectos eran abortivos. Empezaba cosas que no terminaba. Creaba con ansiedad, no con convicción. Y por supuesto nada prosperaba. Pero después de asimilar el Salmo 112, algo cambió en su proceso creativo. Dejó de iniciar desde carencia pensando: esto me salvará de mi situación. Empezó a crear desde abundancia, pensando: esto agregará valor al mundo. Y esa sutil inversión de motivación cambió todo. Sus proyectos comenzaron a tener vida propia, se volvieron autosostenibles, atraían recursos, convocaban colaboradores, crecían más allá de sus expectativas iniciales. ¿Ves la diferencia? Cuando creas desde necesidad desesperada, imprimes esa energía en lo que produces, y las personas lo sienten, lo huelen y se alejan. Pero cuando creas desde certeza de abundancia, imprimes esa energía, y las personas son atraídas magnéticamente, no porque seas mejor que otros, sino porque eres congruente, y la congruencia es irresistible. Cuarta aplicación práctica: las riquezas en la casa. Bienes y riquezas hay en su casa. No habrá. Hay presente. Pero aquí está el truco que Ricardo tardó meses en descifrar. Primero debes preparar la casa. No literalmente, aunque también, sino metafóricamente. Tu casa es tu vida, tu estructura, tu sistema. Y si tu sistema está diseñado para escasez, no puede contener abundancia. Sería como tratar de llenar un cesto roto. El agua se derramará sin importar cuánta viertas. Ricardo hizo un inventario brutal de su vida. Revisó cada área: finanzas, relaciones, salud, tiempo, entorno físico, y se preguntó: ¿esta área está diseñada para prosperidad o para supervivencia?
Sus finanzas estaban caóticas, sin presupuesto, sin inversión, sin estrategia. Sus relaciones estaban tóxicas, rodeado de quejosos crónicos que drenaban su energía. Su salud estaba descuidada. Comida chatarra, sueño irregular, cero ejercicio. Su tiempo estaba fragmentado, sin rituales, sin enfoque, sin intencionalidad. Y su entorno físico era deprimente. Desorden, suciedad, objetos rotos acumulándose. Entonces comenzó la reconstrucción, no todo a la vez, porque eso sería insostenible, sino área por área. Empezó con las finanzas. Creó un sistema simple, registro diario de ingresos y gastos, presupuesto mensual, porcentaje fijo para ahorro, inversión y generosidad. Nada sofisticado, solo estructura donde antes había caos, y en 3 meses su relación con el dinero cambió por completo. Dejó de temer revisarlo, dejó de sentir vergüenza, empezó a sentir control. Luego las relaciones. Identificó a las personas que constantemente se quejaban pero nunca actuaban, que pedían consejo pero nunca lo aplicaban, que exigían tiempo pero nunca daban valor, y con compasión pero firmeza creó distancia, no con drama, sin explicaciones largas, simplemente dejó de estar disponible, y el espacio que quedó fue llenado naturalmente por personas diferentes, personas que creaban, que ejecutaban, que celebraban el éxito ajeno en lugar de envidiarlo. Después la salud. Empezó con algo ridículamente simple, caminar 30 minutos diarios, no correr maratones, no transformarse en atleta, solo 30 minutos, y ese acto trivial tuvo efectos en cascada, mejor sueño, más claridad mental, menos ansiedad, más energía para todo lo demás. Agregó agua, eliminó refrescos, pequeños ajustes que, acumulados, generaron transformación exponencial. Y finalmente, el entorno físico. Pasó un fin de semana completo deshaciéndose de todo lo que no usaba, no amaba o no servía. Ropa vieja, libros que nunca leería, recuerdos de versiones pasadas de sí mismo que ya no existían, regalos de personas que ya no estaban en su vida. Lo sacó todo, y lo que quedó fue espacio, espacio que su mente inconsciente registró como posibilidad, como invitación para lo nuevo. Y lo nuevo llegó. Esto es preparar la casa. No esperas a tener riquezas para ordenar tu vida. Ordenas tu vida para que las riquezas tengan dónde residir. Es el principio del vacío fértil. La naturaleza aborrece el vacío y lo llena, pero primero debe haber vacío. Si tu vida está saturada de mediocridad, no hay espacio para excelencia. Si tu mente está llena de ruido, no hay espacio para claridad. Si tu agenda está repleta de trivialidades, no hay espacio para prioridades. Quinta aplicación práctica. El corazón firme. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Las malas noticias llegarán. Es garantizado. Mercados que colapsan, relaciones que terminan, proyectos que fracasan, salud que se quiebra. No eres inmune a la vida, pero puedes ser inmune a la devastación. Y la inmunidad viene de tener tu identidad anclada en algo más profundo que circunstancias. Ricardo enfrentó su prueba cuando, 2 años después de su transformación, su negocio principal colapsó. Un socio lo traicionó. Un cliente grande se retiró. Una inversión falló. En 6 meses perdió el 80% de sus ingresos, y aquí es donde el Salmo 112 demostró su poder. En lugar de entrar en pánico, respiró. En lugar de culpar, analizó. En lugar de colapsar, ajustó. Porque su corazón estaba firme, no en el negocio, no en el socio, no en el cliente, sino en su comprensión de cómo funciona el universo. Sabía que los ciclos existen, que las contracciones preceden expansiones, que las crisis son recalibraciones. Entonces, en lugar de resistirse, cooperó, redujo gastos, buscó nuevas oportunidades, activó su red, y en un año no solo había recuperado lo perdido, sino que lo había multiplicado, porque la crisis no lo destruyó, lo refinó. ¿Dónde está tu firmeza anclada? Si está en tu empleo, estás vulnerable. Si está en tu pareja,
estás vulnerable. Si está en tu cuenta bancaria, estás vulnerable, porque todo eso puede cambiar. La única ancla inquebrantable es tu comprensión de las leyes universales, la certeza de que si operas correctamente, el sistema responde correctamente. No tal vez, siempre. Sexta aplicación práctica: la generosidad estratégica. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Ya tocamos esto, pero ahora lo profundizamos. Dar no es debilidad. Dar es declaración de abundancia, pero debe hacerse sabiamente. Dar a quien no valora lo que recibe es desperdicio. Dar para que otros permanezcan dependientes es sabotaje. Dar para sentirte superior es ego. La generosidad del Salmo 112 es semilla plantada con intención. Ricardo desarrolló un sistema. Identificaba personas con potencial pero sin recursos, emprendedores con ideas sólidas pero sin capital, estudiantes con talento pero sin conexiones, y en lugar de darles dinero directamente, les daba oportunidades, una introducción, un consejo, una conexión. Pequeñas inversiones de su capital social que generaban retornos exponenciales. No para él necesariamente, aunque muchas veces regresaban multiplicadas, sino para el ecosistema, porque cuando elevas a otros estratégicamente, el sistema completo se beneficia, y cuando el sistema se beneficia, tú te beneficias. ¿A quién estás dando? ¿Y qué estás esperando recibir a cambio? Si das esperando gratitud, te decepcionarás. Si das esperando reconocimiento, te frustrarás. Pero si das desde la certeza de que estás activando leyes de reciprocidad cósmica, permaneces en paz. Y la paz es el entorno en el que florece la prosperidad. Séptima aplicación práctica: el triunfo sobre enemigos. No tendrá temor hasta que vea vencidos a sus enemigos. Tus enemigos no son personas, son patrones, y los vences no combatiéndolos, sino reemplazándolos. No puedes eliminar un mal hábito con fuerza de voluntad, puedes reemplazarlo con uno mejor. No puedes destruir una creencia limitante con argumentos, puedes instalar una expansiva con experiencia. Ricardo identificó sus patrones enemigos: procrastinación, autosabotaje, perfeccionismo paralizante, y en lugar de declararles guerra, los estudió. ¿Cuándo aparecían? ¿Qué los activaba? ¿Qué función cumplían? Y descubrió que todos eran mecanismos de protección obsoletos. La procrastinación lo protegía del fracaso al no intentar. El autosabotaje lo protegía del rechazo al no destacar. El perfeccionismo lo protegía de la crítica al nunca terminar. Eran aliados disfuncionales, y no se iban por fuerza, sino por persuasión. Les habló, literalmente, en voz alta, en privado. Les agradeció por haberlo protegido cuando no tenía otras estrategias, pero les explicó que ya no eran necesarios, que tenía mejores herramientas, y luego instaló nuevos patrones: acción imperfecta en lugar de planificación infinita, exposición gradual en lugar de ocultamiento, iteración rápida en lugar de pulido eterno. Y los viejos patrones, al no ser alimentados con atención, se marchitaron. Esto es vencer enemigos, no con violencia, con evolución. Te vuelves tan funcional que la disfunción ya no tiene espacio donde operar. Y un día volteas atrás y te das cuenta: ese miedo que te paralizaba ya no existe. Esa inseguridad que te definía ha desaparecido. Esa limitación que creías permanente se ha disuelto. No porque luchaste contra ella, sino porque creciste más allá de ella. Y ahora la pregunta inevitable: ¿por qué este salmo es censurado? No oficialmente, claro. Nadie publica decretos prohibiéndolo. Pero sutilmente, consistentemente, es omitido. Porque un pueblo que comprende el Salmo 112 es un pueblo imposible de controlar. Un pueblo que sabe que la prosperidad es herencia natural, no premio condicional. No necesita intermediarios prometiendo acceso a bendiciones futuras. Un pueblo que opera desde certeza de abundancia no tolera doctrinas de escasez, y sistemas construidos sobre la dependencia de masas necesitan que las masas permanezcan dependientes.
Ricardo eventualmente dejó su congregación, no con amargura, sino con claridad. Reconoció que lo que se predicaba allí no se vivía allí, que se hablaba de fe pero se practicaba miedo, que se declaraba prosperidad pero se cultivaba pobreza. Y él ya no podía participar en esa contradicción. Encontró comunidad en otro lugar, no en edificio religioso, sino en red de personas despiertando simultáneamente. Personas que estudiaban textos antiguos buscando códigos operativos, no rituales vacíos. Personas que aplicaban principios espirituales a resultados materiales, sin disociar los dos como si fueran opuestos. Y su vida se volvió testimonio viviente del Salmo 112. No perfección, sino alineación progresiva. No ausencia de desafíos, sino capacidad aumentada de navegarlos. No riqueza obscena, sino abundancia funcional, suficiente para vivir con dignidad, dar con generosidad, invertir con sabiduría y dejar legado con intención. Aquí está la verdad que quiero que captures con absoluta claridad. El Salmo 112 no es promesa mágica, es mapa de operación. Si sigues las indicaciones llegas al destino, pero debes seguirlas. No seleccionar las que te gustan e ignorar las incómodas. No interpretarlas para que se ajusten a tu zona de confort, sino aplicarlas con rigor, con honestidad, con valentía. Y cuando lo haces, algo en el universo responde, no antropomórficamente, como si Dios estuviera en el cielo moviendo piezas en tu favor, sino sistémicamente, como cuando alineas correctamente componentes de una máquina, y ésta comienza a funcionar como fue diseñada. La prosperidad no es milagro, es consecuencia de vivir en verdad, consecuencia de operar en integridad, consecuencia de crear desde abundancia, consecuencia de dar estratégicamente, consecuencia de mantenerse firme en adversidad. Si quieres profundizar en este tipo de transformación, los códigos de la mente rica, con las 7 claves mentales, están disponibles en el enlace de la descripción. Es el método que he creado para quienes realmente quieren dar el salto, no como curso más, sino como sistema de reprogramación que actúa directamente sobre los patrones inconscientes que han saboteado tus intentos previos de prosperidad. Las claves mentales son precisas, quirúrgicas, y funcionan porque están construidas sobre los mismos principios que el Salmo 112 revela. La abundancia no se persigue, se permite, y se permite eliminando las interferencias que has estado cargando sin saber que estaban ahí. El Salmo 112 es tu invitación a una vida diferente, no más fácil necesariamente, pero sí más alineada, no más cómoda siempre, pero sí más auténtica, no sin dolor, pero sí sin sufrimiento innecesario, porque el dolor es inevitable cuando creces, pero el sufrimiento es opcional cuando entiendes las reglas del juego. Has llegado hasta aquí por una razón, no casualidad, resonancia. Algo en ti reconoce estas verdades como familiares, no como novedosas, porque siempre las supiste, solo las olvidaste temporalmente, y ahora las estás recordando. Así que te dejo con esto. ¿Qué harás con lo que ahora sabes? ¿Lo convertirás en acción o permanecerá como información? ¿Lo aplicarás o lo archivarás? ¿Serás testimonio o espectador? La decisión, como siempre, es tuya, pero el salmo ya fue revelado. La censura ya fue rota, y lo que hagas con eso definirá los próximos capítulos de tu historia. Si estás decidido a activar el código del Salmo 112 en tu vida, comenta: activo mi herencia. No como fórmula mágica, sino como declaración pública. Porque cuando declaras en comunidad, te haces responsable ante algo más grande que tu voluntad fluctuante, y esa responsabilidad se convierte en combustible cuando la motivación falla. El portador ha cumplido su función, entregar el mensaje. Ahora el mensaje tiene nueva custodia, la tuya. Úsalo sabiamente, compártelo generosamente, aplícalo rigurosamente y observa cómo lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Aquí habla el portador. Nos vemos en el próximo mensaje.